¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes este diario de oración que sale de lunes a sábado para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros ministerios. Siempre Dios nos está hablando, nos está guiando con su palabra. Así que hoy quiero empezar esta semana compartiendo siempre este mensaje para nuestras vidas. Bueno, hoy, lunes 28 de marzo del 2022, el título nos habla en este día dentro del horario de Dios. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 14, el versículo 1 al 3 también del capítulo 2, el capítulo 11, versículo 19. Amén, que dentro del horario de Dios, los hombres y mujeres que esperaron la promesa del Padre pudieron recibir la llenura del Espíritu Santo para poder establecer el reino de Dios y para poder establecer la palabra en los confines de la tierra. Amén. Entonces hoy solamente vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 2. Así que los invito ahí en su casa que puedan leer los otros pasajes bíblicos que le hemos dado hace poco. Entonces la palabra de Dios dice en esta mañana que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. La llenura del Espíritu Santo, la promesa del Padre dentro del horario que Dios había establecido para que se cumpliese y ellos puedan recibir realmente esta bendición de parte de Dios. Nuestra introducción esta mañana habla de que la identidad de ser hijos de Dios no cambia, pero en la realidad del presente que vivimos pueden cambiar. Amén. Nuestra identidad restaurada de parte de Dios de Génesis 1:27, nuestra autoridad de parte de Dios restaurada también de Génesis 1:28, no va a cambiar nunca. Nuestra vida está creciendo cada día en el Señor. Dice la palabra de Dios que nuestra vida va cambiando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces nuestra identidad de ser hijo de Dios, según Juan 1:12, no cambia nunca, jamás va a cambiar. Nuestra circunstancia, la realidad del presente que vivimos puede cambiar, pero nuestra vida que está sellada por el Espíritu Santo, nuestra vida que está centrada en Dios, jamás va a cambiar. Nuestro ADN espiritual fue cambiado por Dios y no puede cambiar por nada en el mundo. No es imposible que cambie, porque hemos sido realmente lavados con la sangre preciosa de Cristo. Por más que quisiéramos fracasar, ya no podemos, porque ahora calificamos para bendición, calificamos para tener y vivir bajo la identidad de ser hijos de Dios. Entonces las situaciones de cada persona pueden variar y puede haber conflictos y malinterpretaciones con las personas. Puede haber momentos complicados y van a venir momentos complicados en nuestras vidas. Cuando Dios nos dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, no nos dice que no va a venir dificultades, va a venir aflicción, persecución, pero la promesa es que hemos vencido a través de Cristo. Confiad, yo he vencido el mundo. En esa promesa descansamos. Entonces, cada cosa que pueda venir en mi vida, cada conflicto, enfermedad, circunstancia que pueda venir, déjame decirte que eso no tiene que cambiar tu identidad. Eso tiene que darte la seguridad de que eres un hijo, una hija de Dios y que hemos sido llamados para triunfar en Cristo Jesús. Hemos sido llamados para liderar, hemos sido llamados para establecer el reino de Dios donde estemos. Entonces, esa es verdaderamente nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Amén? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿cómo podemos tener una vida de fe correcta? ¿Amén? ¿Cómo yo realmente puedo en conocer y entender y poder tener una vida de fe correcta?
a través de estos dos puntos que vamos a ver esta mañana, vamos a poder conocer un poco más para poder vivir nuestra vida de fe delante de Dios de una forma correcta. El punto número 1 habla de la concentración limitada. Punto número 1, la concentración limitada. Entonces, si conocemos el horario de Dios, entonces no es necesario quedar desalentado, tampoco quedar en pánico. Entonces, hay un horario de parte de Dios. Hay un horario donde Dios ha establecido su palabra, donde se va a cumplir ese itinerario que Dios ha preparado para nuestras vidas, para nuestras familias, nuestras iglesias y nuestros campos, donde realmente estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, conozcamos ese horario de Dios. Dentro de la oración, dentro de la palabra, voy a poder conocer que hay un horario que Dios ha establecido para que todo se cumpla. Como el día de Pentecostés, en Hechos 2, que estuvimos leyendo al principio, había un horario. Después de estar 40 días concentrados con Dios, a través de Cristo, Cristo los entrenó de una forma concentrada esos 40 días. Luego Jesús asciende y luego después de 10 días concentrados en el aposento alto de Marcos, recibieron la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, porque si no conocemos el plan de Dios y las cosas no empiezan a tomar lugar como yo lo pensaba, entonces es muy difícil quedar desalentado. O es muy fácil, mejor dicho. Amén. Entonces, que en este día, que pueda empezar realmente conociendo el plan de Dios. Porque si no lo conozco, voy a sufrir. Porque si no lo conozco, voy a quedar desalentado, me voy a desanimar, voy a quedar en depresión. Pero si yo conozco el horario de Dios y entro a ese horario, voy a poder disfrutar de que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y soy llamado para testificar y dar a conocer el nombre de Dios a las naciones. Cuando nos concentramos en el deseo mayor de Dios, entonces nuestro deseo principal y la manera de vivir va a ser diferente. ¿Cuál es el deseo principal de Dios? El 2 Timoteo dice que el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo mayor, salvar a las personas. Por eso vino Cristo a la tierra, a establecer su reino, a morir por nosotros, a resucitar y ascender a los cielos y dejarnos esa promesa, en el cual se cumple en nuestras vidas y en nuestros campos. Entonces debería ser nuestro mayor deseo. Porque si yo no dejo mis deseos personales, mis intenciones personales, mi manera de vivir como yo quiero, no voy a poder realmente conocer este deseo de poder salvar a las 237 naciones, a las 5.000 tribus, mi familia, a mi campo, a mi iglesia, a mis amigos. Entonces, que hoy realmente pueda yo conocer y concentrarme en el deseo mayor de Dios. Entonces, realmente mi deseo principal y manera de vivir va a ser diferente conforme al horario de Dios, al plan establecido por Dios de la eternidad, para que yo pueda caminar en ese horario. Amén. Entonces, la concentración limitada no es hacer muchas cosas, sino es concentrarnos a lo absoluto que Dios necesita. Que Dios necesita que yo entre a su horario, que yo entre a ese camino, ese itinerario que le ha preparado para mi vida, para que de esa forma poder conocer y hacer las obras que Él me ha mandado a hacer dentro del plan, dentro del horario absoluto para nuestra vida. Entonces, concentrándonos a lo que Dios desea y lo que no es necesario detenerlo es la concentración limitada. Amén. Concentremos en lo que Dios desea y lo que no es necesario detenerlo. Realmente eso es la concentración limitada, concentrado. Hebreos 12, 1 y 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero dice el versículo 1, por tanto, a tan grande nube testigo, está hablando de Hebreos 11. La continuación es Hebreos 12, 1, dice: por tanto, por tan grande nube testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, cuando yo pongo mi mirada en Cristo, entro al horario de Dios y puedo realmente concentrarme en lo más importante.
y lo que no es necesario y lo que no es importante, desecharlo, poder concentrarme en el más grande deseo, que es salvar almas, salvar a las vidas. Por eso existimos, por eso vivimos, por eso Dios nos da todos los recursos que tenemos, todas las habilidades que tenemos, toda la capacidad que Dios nos da cada día de poder entrar a los campos a través de estas plataformas virtuales. Es porque Dios tiene ese deseo. Y ese tiene que ser también mi deseo, de salvar a las personas con el contenido correcto del Evangelio. ¿Amén? Punto número 2, habla de la concentración selectiva. Punto número 2, la concentración selectiva. Entonces no es necesario compararnos con alguien porque somos personas muy importantes. Eso tiene que, hoy, en este día, lunes 28 de marzo, tiene que estar muy claro en nosotros. Que no necesito compararme con el mundo, no necesito compararme con el vecino, con el hermano o la hermana, porque nosotros somos personas importantes delante de Dios. Valemos la sangre de Cristo. Nuestra vida fue comprada por precio, el precio de la sangre de Cristo. Entonces, si entendemos eso, vamos a vivir una vida llena del gozo de Dios y dentro del horario absoluto de Dios poder conocer que nosotros somos personas importantes. Por eso Dios nos ha dado ese campo, esa palabra y la misión. ¿Amén? Esa palabra que viene de parte de Dios, ese campo que tenemos y esa misión absoluta es porque somos personas importantes. Esa misión Dios no le da a cualquiera. Solamente le da a sus hijos, a aquellos hombres, a aquellas mujeres que han entendido y han visto el más grande deseo de Dios, que es salvar a las personas. Dentro de ese horario estamos nosotros. Entonces, nuestras familias, nuestras iglesias y la región en la cual vivimos son esos campos. Amén. El horario que Dios me permite estar en la familia, en ese horario donde yo estoy en la iglesia, la ciudad, el país donde yo esté, es el lugar que Dios ha permitido como mi campo para poder realmente ser de influencia, llevar el evangelio de Cristo a esas personas, orar por ese campo y para que el reino de Dios se establezca en sus vidas y para parar todos esos desastres, esa muerte, el caos, destrucción, idolatría que se levantan en esos lugares. Nosotros hemos sido llamados como ese escuadrón secreto, como esos líderes, como esos hombres y mujeres, esos atalayas espirituales, esos doctores espirituales, esos embajadores espirituales, para establecer el reino de Dios en donde estemos. Amén. Entonces, concentrados en este campo, que estamos mientras buscamos el plan de Dios, y con todo esto tengamos la concentración selectiva que Dios desea. Concentrarme en lo que Dios ha preparado. Concentrarme en lo más importante. De una forma selectiva, concentrarme realmente en ese itinerario, en ese plan absoluto que Dios ha preparado para nuestras vidas. Entonces, la persona que ha visto el plan absoluto de Dios, aún en dificultades, podrá ver que es horario de Dios. José, antes de ser el gobernador, no cayó en incredulidad, no cayó en queja, porque él había visto el horario de Dios. Dentro de ser vendido como esclavo, luego después era acusado como violador, cayó preso, pero sabía que había un horario de parte de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque él había visto el plan absoluto. Y todas las dificultades que pasó, no lo desanimó. Vio realmente de que Dios estaba con él. Y cuando el faraón volteó, dijo, ¿hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? No había otro hombre como José en la tierra. Fue un hombre importante que se aferró a este plan absoluto. Dentro de ese horario, pudo establecer las obras de Dios, salvar el campo, salvar la era, una era que había caído en hambre, en hambruna había en esa época. Entonces los pueblos, las naciones llegaron a comprarle comida a José y él pudo establecer el reino de Dios, él pudo hablar de ese Dios a quien él servía, amaba y honraba. ¿Amén? Entonces nosotros no podemos caer en el engaño de Satanás. Entonces, que
esta mañana podamos entender eso. Cuando disfrutamos del Evangelio y la oración, entonces podemos darnos cuenta de las cosas importantes de Dios y también nos da su gracia para que podamos continuar en esta concentración. Entonces, que podamos en esta mañana entender eso, que disfrutemos del Evangelio, que no es una carga. Ser pastores, ser líderes, ser evangelistas, ser maestros, no es una carga. Es disfrutar simplemente de mi identidad delante de Dios. Que en esta mañana nos podamos dar cuenta de las cosas importantes que Dios desea. Que podamos tener una concentración limitada, una concentración selectiva, y que a través de esta concentración poder realmente mirar el trono de Dios, poder mirar como hijos de Dios, como hombres de Dios, poder mirar lo que Dios más desea. Amén. Entonces, también dice acá Dios y también nos da su gracia, esa gracia inmerecida para poder recibir cada día lo que Dios ha preparado dentro de este horario para disfrutar, para que podamos continuar esta concentración. Amén. Entonces, que en esta mañana podamos conocer realmente que tenemos que entrar a este horario de Dios. Dentro de conocer el plan absoluto de Dios, nada ni nada me podrá mover. Si estoy confiando realmente de que Dios va conmigo. Amén. A través de Manuel. Dios con nosotros. Isaías 7:14. Mateo 28, 18 al 20. Él prometió estar con nosotros. Él haciendo el evangelismo. Y nosotros yendo simplemente, siendo elegidos por Él, para poder encontrar en el campo a los discípulos ocultos, esos pastores, esos líderes, esos cristianos que están desalentados en el campo y no han encontrado todavía el camino, el rumbo en Cristo. Nosotros hemos sido llamados para llevarlos a ese camino que Dios ha preparado para sus vidas. Amén. Entonces, la oración esta mañana es que Dios, que podamos ser la persona de oración que mueve el reino de Dios y el trono. Obra también con la luz del Espíritu Santo. Padre, permite que a través de este horario de Dios que tú has preparado para nosotros, podamos conocer, Padre, esa razón absoluta, esa misión absoluta, de establecer tu reino a las naciones. Pero permítenos, Padre, en este día empezar por nosotros mismos, empezar por nuestra familia, por nuestros campos de la iglesia, nuestro campo laboral, donde estemos, Señor. Podamos testificar de un Dios real, de un Dios vivo, que está obrando siempre a favor nuestro. Permítanos, Padre, empezar en esta semana conociendo esta perfecta voluntad tuya en nuestras vidas. Que podamos, Señor, dejar de lado todo lo que nos afana, nos preocupa, y podamos, Señor, estar centrados en la meta, que es Cristo, en ese horario que solamente tú le das a tus hijos, Padre. Y podamos descansar absolutamente en este horario, Padre. Te damos gracias. Y oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo que está vivo. Amén. Y amén. Amén, hermanos, bendiciones. También un saludo a todos los pastores y amigos que nos están siguiendo por las redes. Este video, esta enseñanza, estoy enviándolo a muchos grupos, donde muchos hermanos estamos compartiendo este mensaje. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana, martes, con un poco más de la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Bendiciones.